Listo. Entonces, miren, como les decía, hoy vamos a empezar a trabajar en este tema de clustering y una primera cosa que tenemos que estudiar es cómo se definen y cómo se calculan las distancias. ¿Listo? Porque eso va a ser importante en los modelos que vamos a hacer. Entonces, voy a compartirles pantalla y ustedes me avisan, por favor, si en algún momento se queda congelada. Como para que haya una pista más clara, cuando vaya a cambiar de diapositiva, les digo cambio, ¿sí? Voy a cambiar de diapositiva para que ustedes observen si se actualiza la imagen que están viendo y si no se actualiza, pues rápidamente me avisan para encargarme de que la imagen se refresque. ¿Listo? Entonces voy por aquí, voy por acá, aquí, y ahora voy a proyectar esto. Bueno, se debe estar viendo una cosa que dice Facility Location Unknown, Location Factors, Distance Knowns. ¿Sí están viendo eso? No, Profe, creo yo que no. No. estamos ¿Qué viendo estás? la ¿Qué es? pantalla del Meet. No, señor. La pantalla. No, profe. Lista. Entonces, espérenme. Arreglamos eso. A ver. Dejar de presentar y vuelvo a compartir. ¿Ahora? ¿Mejor? Listo. Sí, pues. Bueno. ¿Y ahora se actualizó el mapa de Australia? Sí. Sí, señor. Listo. Bueno. Entonces, miren. Imaginen, yo en ese mapa de Australia pinté la ubicación aproximada de dos ciudades, ¿cierto? De Sydney y de Perth. Si uno quisiera moverse en línea recta desde una de estas ciudades a la otra, trazaría una línea de esta manera, ¿cierto? Suponiendo que las coordenadas de Perth son x1, y1 y las de Sydney son x2, y2. Esa es la, entre comillas, medida o métrica de la distancia que usamos en una superficie plana, ¿cierto? Y esa es la clásica distancia euclidiana. Eso se llama distancia o norma euclidiana, ¿listo? Entonces, el postulado allí es que la línea recta es la más corta, es la distancia más corta en un plano. Sabemos que ese mapa de Australia, pues probablemente no es un plano perfecto, ¿cierto? Tiene una característica, por ejemplo, de que como es un lugar muy grande, ya la curvatura de la Tierra va a estar allí presente. Seguramente habrá accidentes geográficos, ¿cierto? Elevaciones y depresiones. Y seguramente no hay una carretera, pues, que se mueva en una línea tan perfectamente recta como esa, sino que seguirá contornos de los accidentes naturales, el contorno de las costas, en fin. Pero, después de decir todo eso, la distancia euclidiana es una muy buena aproximación y es muy rápida de calcular. Si ustedes recuerdan la geometría del colegio, la norma euclidiana es como hasta allí. La distancia entre 1 y 2, ¿cierto? Eso es lo que quiere decir el D1, 2, es la raíz cuadrada de. Yo resto las coordenadas X de los dos puntos, el origen y el destino, y esa resta la elevo al cuadrado. Hago lo mismo con la resta de las coordenadas Y del punto de origen, el punto de destino, y la elevo al cuadrado. Luego sumo esos dos paréntesis que ustedes ven allí, y a toda esa suma le tomo la raíz cuadrada y esa es la distancia que nos va a dar allí. Esto se basa, si ustedes lo recuerdan bien, en el famoso triángulo rectángulo de Pitágoras, ¿cierto? La fórmula de Pitágoras, donde la distancia que yo estoy tratando de encontrar es nada más y nada menos que la hipotenusa, ¿cierto? Y x2 menos x1 es uno de los catetos de ese triángulo, y2 menos y1 es el otro cateto del triángulo. Es por eso ahí me va a dar esto. Bueno, y tengo una pregunta. ¿Qué pasa si yo invierto el orden y ya no hago x2 menos x1, sino que hago x1 menos x2? ¿Cómo cambia el resultado de la fórmula? ¿Sí están viendo la fórmula de la distancia euclidiana? Hola, ¿se fueron?
no debería cambiar. No, no debería cambiar, porque al restarlos, ¿cierto? Puede que lo que está dentro del paréntesis resulte ser positivo o negativo, pero al elevarlo al cuadrado ya, eso no hay ninguna diferencia si x2 va primero y x1 segundo, o si x1 va primero y x2 va segundo, ¿ya? Entonces esa es la cosa práctica de esta fórmula, esa es la belleza de esta fórmula, que no importa cuál de los dos puntos vaya de primero, al elevar al cuadrado, ¿cierto? Ya me queda que él calcula la distancia correctamente. Bueno, y viene una pregunta. ¿Esta es la fórmula de distancia que siempre debemos utilizar? ¿Sirve para todo? ¿Es válida en toda circunstancia, en todo entorno, en todo contexto? ¿Qué piensan? Pues creo que no, porque, por ejemplo, en las ciudades, pues no sé, no generalmente no se mueve por una línea recta, sino que se va moviendo como en bloques. Porque en las ciudades hay obstáculos en forma rectangular. Acaba de cambiar la diapositiva, ¿se actualizó? Sí, profe. Listo. Eso que Fernando está describiendo, ese es este fenómeno, ¿ya? Piensen que este dibujo es cuadras de la ciudad o pasillos de una bodega de geometría tradicional, o inclusive puede ser la estructura de góndolas de un supermercado, ¿sí? Yo a veces voy a hacer mis compras al supermercado de la montaña que queda en la Paso Ancho con 80, donde antes era la 14 Grande. Y ellos tienen una parte importante del almacén con una estructura de pasillos de esta forma. Entonces yo no puedo, fíjense, no puedo moverme en una línea recta que va directamente desde el punto A hasta el punto B, porque eso implicaría o eso demandaría que yo pasara por encima de las góndolas. Y pues si yo estoy caminando a nivel del piso o estoy llevando mi carrito de las compras, pues eso no va a pasar. Entonces yo voy a tener que moverme de esta forma. Yo arranco en A, ¿cierto? Y me muevo de forma rectangular o rectilínea por los pasillos. Vamos a traer la animación que me encanta. Bien, bien. ¿Listo? Entonces, otra vez, si esa es la forma en que yo me tengo que mover, respetando esa estructura de los pasillos, la distancia en ese caso ya no es la euclidiana, sino la rectilínea. Entonces aquí miren que yo tengo puntos otra vez con coordenadas x1, y1 y el otro punto es x2, y2. ¿Listo? Yo voy a recorrer, eso que acaba de salir allí, ese distancia de A hasta B en la coordenada Y. Miren que yo voy a recorrer toda esa distancia en Y, sin duda. En este caso, en la línea punteada gruesa roja, ustedes ven allí, es como ese elemento vertical que tiene la línea. Ya, yo lo voy a recorrer completico. Ahora, en términos de X, voy a recorrer también toda la distancia que está marcada allí en la flechita azul. Miren que recorro, aquí primero recorro una parte de esa distancia horizontal y aquí al final recorro la segunda parte de la distancia horizontal. Pero el resumen, la cantidad de pasos o de metros que yo tengo que recorrer es la suma de este componente vertical de la distancia, componente Y, más este componente X o componente horizontal de la distancia. Entonces, la distancia rectilínea es la suma de esas dos, o sea, miren allí, aquí ya no es con elevando las cosas al cuadrado, sino que es valor absoluto. ¿Listo? Si yo me voy a mover entre esos dos puntos A y B, ¿cuál de las dos distancias es más grande con lo que está allí dibujado en ese instante? ¿Es más grande la distancia euclidiana entre A y B o la distancia rectilínea entre A y B? Pues la rectilínea, porque la otra es la hipotenusa y siempre es el camino más corto entre... La diagonal Exacto. siempre el camino más corto. Exacto. Esta distancia es sumar la longitud de los dos catetos. Eso es. Entonces, esto suma más que la hipotenusa. ¿Listo? Entonces, comparemos las fórmulas. Me voy a volver hasta donde está la otra fórmula. Miren estas diapositivas están en el campus virtual. Yo las puse hace un momentico. Entonces, aquí está la norma de la distancia euclidiana.
Y aquí está la norma de la distancia rectilínea. Listo. La distancia rectilínea también la llaman la distancia Manhattan o distancia City Block, ya como decir cuadras de la ciudad. Si ustedes ven la estructura de ese mapa de la isla de Manhattan, ¿cierto? Es muy rectilíneo. Naturalmente vemos algunas avenidas que son diagonales, ¿cierto? Pero puede decir uno tal vez que la estructura predominante es la rectilínea, es la rectangular. Allí está el Parque Central, la zona verde que ustedes ven allí. Y miren que realmente, pues, hay como un par de avenidas diagonales, pero la mayor parte de las avenidas y calles son ajustadas a la estructura rectangular, o sea que son, entre comillas, verticales u horizontales. Aquí es porque el mapa tiene su inclinación y tal, pero ustedes me entienden lo que les estoy diciendo. Entonces, la distancia rectilínea se utiliza comúnmente para medir el movimiento dentro de bodegas o en la propia ciudad, ¿cierto? Como en sitios donde los obstáculos tienen esta estructura rectangular o rectilínea y yo no puedo pasar directamente de un punto al otro como trazando pues la línea más directa posible, sino que tengo que moverme, avanzar por una cuadra, llegar hasta la esquina, voltear, avanzar por la cuadra, ¿verdad? Así como si estuviéramos recorriendo, como si estuviéramos de turistas en Nueva York recorriendo estas calles caminando. ¿Ya? Camina uno, quiero voltear a la izquierda, listo, volteo a la izquierda, volteo a la izquierda, y luego, quiero seguir otra vez a mi derecha, y así sucesivamente, ¿listo? Esas dos son las formas más comunes de, de medir la distancia, que son las que más usamos, ¿listo? Entonces, primera cosa que les voy a poner a hacer, primera actividad o tallercito. Ahora los divido en grupos para que el Meet los asigne automáticamente en unos grupos pequeños, ¿listo? Vayan a los archivos que les puse allí en esta carpeta en el campus virtual y busquen un archivo que dice rand.csv. Ese .csv se puede abrir con bloc de notas o se puede abrir con Excel o con cualquier cosa así por el estilo. ¿Listo? Entonces, a ver, yo proyecto mi rand.csv. Proyectar por aquí. Aquí está. Listo. Rand CSV, básicamente, son las coordenadas X y Y de 20 puntos que yo generé aleatoriamente. ¿Listo? Yo generé aleatoriamente. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Vamos a encontrar cuál es el centroide de toda esa nube de puntos, ¿cierto? Y para hacerlo, vamos a utilizar la norma euclidiana y la norma rectilínea. Entonces, ¿cuál es la tarea? Ojo, apúntenla porque esta no está apuntada en ningún lado. Vamos a encontrar las coordenadas del punto desde el cual la suma de la distancia de ese punto a todos los otros puntos es la menor posible. ¿Listo? La suma de la distancia de ese punto a todos los otros puntos es la menor posible. ¿Ya? Con la teoría de que allí puede ser un buen sitio para poner una instalación que va a atender a todos esos otros puntos. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos toca hacer? Encontrar, si ustedes quieren pensarlo de esta forma, encontrar como el centro de gravedad, ¿cierto? De esa nube de puntos que les di, de esos 20 puntos. Piensen que esos 20 puntos son puntos de venta o son clientes o son usuarios que tengo que atender. Y la idea entonces es ubicar una instalación que va a estar por allí en algún punto intermedio de esa nube de puntos y de tal manera que la suma de las distancias de ese punto incógnita a todos los puntos que deben ser atendidos, esa suma de distancias sea la menor posible. ¿Listo? Y hay que hacerlo sumando las distancias de forma euclidiana
o sumando, y sumando las distancias de forma rectilínea. Es decir, son dos respuestas que pueden ser diferentes. ¿Listo? Pista. Esto se puede hacer, por ejemplo, en Excel. ¿Ya? Pongan los puntos en Excel, hagan una celda que sea como la función objetivo, ¿cierto? Y pueden utilizar Solver o pueden utilizar buscar objetivo, alguna cosa de esas funciones que tiene el Excel. Eso también se podría programar en Julia con el módulo de Jump de programación lineal. Lo que pasa es que ya no es programación lineal, porque ni la función valor absoluto ni la función de elevar al cuadrado son lineales, ¿sí? Pero se puede usar otro solver que no es el GLPK o el CBC, sino el IPOP. Yo ahora les muestro un ejemplo de cómo se hace eso, pero les voy a dejar los datos, les voy a dejar el lulo y la idea es que ustedes me digan qué hacen con el lulo. ¿Listo? ¿Cómo lo procesan? Entonces, ¿qué es clustering? A lo que vamos a movernos más adelante. Clustering es hacer esto mismo, pero para ubicar ya no una instalación que va a atender a todos los clientes, sino varias. ¿Listo? Varias instalaciones. Karen, adelante. Profe, una pregunta. ¿El Dímelo. punto es un punto cualquiera o es uno de esos 20 puntos? No, es un punto que ustedes van a encontrar. Es una incógnita, Ok. es lo que ustedes deben encontrar, ¿sí? Puede pasar, ¿cierto? Que el punto coincida con alguno de los 20, no habría lío, ¿cierto? Pero no estamos postulando que el punto que estamos buscando sea uno para el cual ya tenemos la coordenada, ¿no? Eso no lo sabemos. Puede pasar que así sea y puede pasar que no, ¿listo? O sea, no es un supuesto de entrada, ¿ya? Y tenemos los puntos, usuarios o clientes, ahí están, y yo lo que digo es, tengo que decidir desde dónde los voy a atender. ¿Listo? Básicamente esa es la tarea. Entonces, los voy a partir en grupitos. ¿Cuánto le ponemos a esta tarea? ¿15 minutos o 20? ¿Qué me dicen? Yo creo que 20, profe. 20 minuticos. Oh, 25 es mucho. 20. Me transo por 20. ¿Listo? Bueno, entonces, a ver. Voy a dejar de compartir. Ese archivo también está allí en el campus. Se llama rand.csv. Listo. Entonces voy a parar de compartir acá. Bueno. Entonces dividámonos y vamos a ubicar esa instalación que va a atender estos puntos. A ver. ¿Dónde estoy?